Hay aviones que llevan 40 años volando, 40 años despegando, cruzando océanos y aterrizando por todo el planeta. Pero hay algo extraño sobre ellos. La mayoría no transportan pasajeros. Transportan carga. Y eso plantea una pregunta que casi nadie se hace. ¿Por qué los mismos aviones que las aerolíneas consideran demasiado viejos para llevar personas siguen siendo perfectamente válidos para transportar toneladas de mercancía durante otras 2 décadas más? ¿Son más resistentes? ¿Los cuidan mejor? ¿O hay algo en la lógica de la aviación que la mayoría desconoce completamente? Porque la respuesta es mucho más sorprendente de lo que parece. Y cuando la descubras, entenderás por qué algunos de los aviones más viejos del mundo siguen ganando millones cada año mientras continúan cruzando los cielos. Hoy vas a entender por qué los aviones de carga parecen inmortales, qué mide realmente el envejecimiento de un avión, y por qué el mismo aparato que una aerolínea descarta puede seguir generando millones durante 20 años más. Pero hay una revelación al final que cambia completamente la forma de ver todo esto. Porque resulta que la pregunta del título tiene una trampa, y esa trampa lo explica todo. Para entender esto, primero hay que olvidar una idea que parece lógica, pero es incorrecta. La mayoría de la gente asume que un avión envejece igual que un coche. Que el tiempo pasa, las piezas se desgastan y llega un momento en que ya no sirve. Pero en aviación, el tiempo no es el único reloj que cuenta. De hecho, ni siquiera es el más importante. Los ingenieros aeronáuticos miden la vida de un avión con 4 contadores distintos simultáneamente: los años que lleva en servicio, las horas que ha pasado en el aire, los ciclos que ha completado y el estado de su estructura tras inspecciones periódicas. Y de esos 4, hay uno que lo destruye más rápido que cualquier otro. Y aquí aparece el verdadero asesino de los aviones. No es el tiempo, no son las horas de vuelo, son los aterrizajes, o, más exactamente, los ciclos de vuelo. Un ciclo es un despegue más un aterrizaje, una operación completa de principio a fin, y cada vez que un avión completa uno, ocurre algo invisible que acumula consecuencias durante décadas. Cuando el avión despega y asciende hasta su altitud de crucero, el fuselaje se presuriza. El aire dentro de la cabina se mantiene a una presión mucho mayor que la del exterior, para que los pasajeros puedan respirar con normalidad. Eso significa que, en cada vuelo, el fuselaje se infla ligeramente, y cuando aterriza, vuelve a desinflarse. Una y otra vez, miles de veces, durante toda su vida útil. Los ingenieros lo comparan con doblar un clip metálico repetidamente. Al principio no ocurre nada. Después aparecen pequeñas grietas, y si sigues repitiendo el proceso suficientes veces, termina rompiéndose. En un avión ocurre exactamente lo mismo. Ese fenómeno se llama fatiga estructural, y es uno de los mayores enemigos de la aviación. Con el paso de los años aparecen microfisuras tan pequeñas que resultan invisibles a simple vista. Pero los ingenieros las buscan constantemente porque saben que la historia de la aviación ya ha demostrado lo que ocurre cuando se ignoran. En 1988, un Boeing 737 de Aloha Airlines sufrió uno de los incidentes más famosos jamás registrados. Durante el vuelo, parte del techo de la cabina se desprendió literalmente en pleno aire. El avión había acumulado cerca de 89,000 ciclos. Era uno de los aviones con más ciclos de toda la flota de Boeing en aquel momento. La fatiga del metal no es una teoría. Es una realidad que la industria lleva décadas combatiendo. Y aquí es donde aparece la primera gran diferencia entre los aviones de pasajeros y los cargueros. Un avión de pasajeros que opera rutas cortas o medias puede realizar más de 1,400 ciclos al año. Despega, aterriza, vuelve a despegar y vuelve a aterrizar, una y otra vez. Muchos cargueros, en cambio, realizan rutas mucho más largas, menos vuelos, menos aterrizajes, menos ciclos, en muchos casos alrededor de 600 al año. Menos de la mitad. Y eso cambia completamente la velocidad a la que envejece la estructura. 2 aviones idénticos, la misma edad, el mismo fabricante, el mismo año de construcción.
Pero uno ha soportado más del doble de estrés estructural que el otro. Y aún así, los ciclos no explican toda la historia. Porque existe otro motivo que resulta todavía más importante. Y no tiene nada que ver con la ingeniería. Tiene que ver con el dinero. Pero si los cargueros acumulan menos desgaste, ¿por qué las aerolíneas siguen retirando sus aviones de pasajeros mucho antes? Si la estructura todavía puede durar décadas más, ¿por qué no siguen transportando personas? La respuesta no tiene nada que ver con la seguridad, y tiene todo que ver con el dinero. Cuando una aerolínea retira un avión de pasajeros, casi nunca lo hace porque el avión esté roto. Lo retira porque ha dejado de ser competitivo. Un modelo de hace 20 años consume más combustible que uno nuevo. Su cabina parece anticuada frente a la competencia. El mantenimiento empieza a ser más costoso. Y en un mercado donde los pasajeros comparan precios, comodidad y experiencia antes de comprar un billete, operar un avión antiguo puede convertirse en una desventaja comercial. Pero la carga funciona con reglas completamente distintas. La carga no compara asientos. No le importa el entretenimiento a bordo, no le importa el tamaño de las ventanas, no le importa la iluminación de la cabina, solo le importa una cosa: mover mercancía al menor coste posible. Y aquí ocurre algo que cambia completamente las reglas del juego. Muchos de estos aviones ya están totalmente amortizados, pagados, sin deuda. Y un avión sin deuda puede seguir siendo rentable durante muchos años, incluso aunque consuma más combustible que uno moderno. Porque los números funcionan de manera diferente, y eso ha dado lugar a toda una industria multimillonaria. Una industria dedicada a dar una segunda vida a los aviones. Se conoce como P2F, Passenger to Freighter, pasajero convertido en carguero, y no se trata simplemente de vaciar los asientos, es una transformación completa. Se instala una enorme puerta lateral de carga. Se refuerza el suelo para soportar toneladas de mercancía. Se modifican sistemas internos. Y el avión pasa por un proceso de certificación que garantiza exactamente los mismos estándares de seguridad que cualquier otra aeronave en servicio. Lo más sorprendente es que este mercado no deja de crecer. Las previsiones de la industria apuntan a que durante las próximas décadas harán falta miles de nuevos cargueros. Y una gran parte de ellos nacerán exactamente así, a partir de antiguos aviones de pasajeros. Los aviones viejos no se jubilan, se reinventan. Pero aquí es donde casi todo el mundo interpreta mal lo que está viendo. Pero aquí llega el giro que cambia completamente la forma de leer toda esta historia. Cuando ves un carguero de 35 o 40 años volando por el cielo, hay algo que tu cerebro automáticamente pasa por alto. Ese avión no ha estado 40 años siendo carguero. Lleva 40 años en total. Los primeros 20 o 25 transportaba pasajeros para alguna aerolínea comercial. Después fue retirado, almacenado en el desierto, convertido y relanzado como carguero. Y ahora está en su segunda vida operativa. Lo que parece un avión de 40 años es en realidad la suma de dos aviones distintos en el mismo fuselaje. Primero fue un avión de pasajeros, después fue un carguero. Y esa distinción lo cambia todo. Porque aquí es donde la mayoría de la gente interpreta mal cómo envejecen los aviones. La pregunta del título parte de una premisa incorrecta. Los aviones de carga no viven el doble. Viven dos vidas distintas con el mismo cuerpo. La primera vida la agota transportando personas. La segunda la aprovecha cuando el valor económico para los pasajeros ya se ha consumido. Pero el valor estructural del avión todavía tiene décadas por delante. El Boeing 747 es el ejemplo más conocido. Dejó de operar en muchas de las grandes rutas de pasajeros hace años, pero sigue siendo uno de los cargueros más importantes del planeta. Su puerta frontal abatible, su volumen de carga extraordinario y su estructura todavía válida lo convierten en una herramienta perfecta para mover mercancía a escala global. El mismo avión, dos vidas completamente distintas. Para que esa segunda vida sea posible, la industria no improvisa. Existe un sistema de inspección estructural conocido como Programa de Mantenimiento por Envejecimiento, específicamente diseñado para aviones que superan cierta edad. Incluye inspecciones de corrosión,
evaluaciones de reparaciones previas, revisiones de uniones estructurales críticas y auditorías de toda la historia de mantenimiento del aparato. Y cada modelo tiene un límite de validez estructural, un número máximo de ciclos, hasta el que los ingenieros pueden garantizar que los datos estructurales del avión siguen siendo fiables. Algunos modelos llegan hasta 75,000 ciclos. Otros tienen techos de 20,000. Pero si un carguero completa 600 ciclos al año en lugar de 1,400, ese límite tarda décadas en alcanzarse. El tiempo no destruye los aviones, los ciclos los desgastan, el mantenimiento los mantiene, y la economía decide cuándo termina la segunda vida. La próxima vez que veas un carguero cruzar el cielo, piensa en lo que representa. No es solo un avión viejo que alguien decidió seguir usando porque era barato. Es el resultado de décadas de ingeniería de mantenimiento, decisiones económicas precisas y un sistema de certificación que no permite un solo margen de error. La aviación no tira nada que todavía pueda volar con seguridad. Y en ese principio está la explicación de todo. Los aviones de carga no duran más porque sean inmortales. Duran más porque la industria ha aprendido a extraer hasta la última hora de vuelo posible de cada estructura que todavía tiene vida por delante. 2 vidas en el mismo fuselaje. Eso es lo que estás viendo cuando ves un carguero de 40 años en el aire. Si te genera curiosidad el mundo de la aviación, te dejo otro video en pantalla para seguir descubriendo más.